sentía como un poquito en casa, porque de la iglesia donde venimos mi esposa y yo, la iglesia metodista, el grupo de jóvenes, así se alababan, eran los mismos cantos que prácticamente cantábamos cada 8 días. Entonces ahorita ver a los pastores tocando la guitarra así, dije, me siento como en familia, porque prácticamente así era como alabamos. Yo cuando llegué a la iglesia y vi la batería, vi los bombos y todo, pues sí como que te espantas porque no estás acostumbrado a ese tipo de cosas. Y viste a Paul, ¿no? Sí, vi a Paul, mis hijos. Pues la verdad es que me siento en familia, ¿no? Espero que ustedes también se sigan sintiendo en familia. Y como dijo la pastora, espero que sea un domingo diferente y que estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Ahí donde estás, ayúdame a inclinar tu rostro y cerrar tus ojos para dirigirnos en las manos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te doy muchas gracias porque has sido que pudiéramos estar este pequeño grupo de hijos tuyos. Gracias te doy porque has permitido que pudiéramos venir a tu casa a poder escuchar tu palabra, a poder alabar. Y te pido en estos momentos que vamos a escuchar tu palabra, que no sea mi boca ni mi lengua la que exponga tu palabra, sino sea tu Espíritu Santo, que nos dé la enseñanza que tú tengas para este día. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Justo cuando el pastor me invitó a Santiago 5, le reclamé porque le dije, pastor, es el capítulo más difícil de todos porque a mitad del capítulo habla mucho de la gente rica. Y dije, híjole, ¿qué vamos a decir de la gente rica? Entonces sí me hizo mucho estudiar el pastor, porque dije, ¿cómo transmitimos ese mensaje? Y más que el pastor, pues Dios, ¿no? Nos da la sabiduría y las palabras, ¿no? Para exponer. Amén. Y justo cuando estaba preparando el capítulo, pues hay algo que me cuesta mucho trabajo siempre decir y es a qué me dedico. Nuevamente cuando me preguntan, ¿tú qué haces en tu trabajo? Y yo les digo, pues hago aplicaciones, hago diseño web. Es como lo normal que normalmente digo. Pero realmente no hago eso. Realmente lo que hacemos en mi trabajo es hacer que la gente accione algo. Prácticamente es cuando ustedes agarran su celular, navegan por la web, todo está lleno de botones, ¿no? Todo está lleno de, llamamos la interfaz de usuario, donde prácticamente pues el objetivo de nosotros como diseñadores es que ustedes como público hagan una acción. La acción puede ser comprar, la acción puede ser consultar, la acción puede ser operar una transacción. Hay una cantidad de operaciones que se pueden hacer, ¿no? De acciones. Entonces, algo que veía en Santiago, y digo, hay mucha gente ahorita que a lo mejor viene, como no ha venido todo estos demás domingos, no tiene el contexto de que hemos estado estudiando desde Santiago. Prácticamente Santiago es muy directo en su carta, ¿no? Santiago siempre habla de a la acción. A comparación de otras cartas, donde a lo mejor es un poco más de teología, es un poco más como un poquito más profundo, Santiago siempre va a la acción, a lo directo. Y es algo que me llama la atención porque, relacionándolo con lo que les decía, ¿no? Un poco de mi trabajo es eso, ¿no? Que la gente accione algo, ¿no? Que la gente haga algo. Y es lo que Santiago el día de hoy quiere para nosotros. Entonces, un poco por eso el llamado a la acción. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Diapositiva. Como estábamos comentando, Santiago escribe esta carta para dar una acción espiritual. Un poco para los que no habían tenido el contexto de lo que estábamos estudiando, y también creo que el tema del aniversario nos contó un poquito la dinámica, es que Santiago, ¿quién era Santiago? ¿Me puedes decir quién era Santiago? El medio hermano de Jesús, ¿ok? Y Santiago prácticamente no fue un discípulo tal cual, como acaban de decir, fue el medio hermano de Jesús. Lo que hace Santiago es, le escribe a una iglesia donde prácticamente, pues imagínense ustedes, esa primera iglesia primitiva, ¿no? Jesús apenas acababa de resucitar, acababa de ascender al cielo, no tenía ni siquiera que serán 100 años que había pasado eso, la verdad era muy poquito tiempo. Y lo que hace Santiago es escribirle a esos judíos que ellos habían ya creído, ¿no? En la resurrección de Jesucristo, en la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces imagínense ese contexto, ahorita lo decimos muy fácil y para nosotros es prácticamente muy sencillo poder venir a una iglesia, poder hablar de esto, poder predicar de esto. Pero en aquel tiempo no era así, o sea, en aquel tiempo pues había persecución, había un tema de maltrato, ¿no? Hacia
personas que se hacían creer como Jesús como su único Salvador. Entonces, imagínense ese contexto donde había pobreza, donde había un imperio romano tratando obviamente de mantener al pueblo judío, y prácticamente había mucha indiferencia, ¿no? Había gente muy rica, gente muy pobre, casi la mayoría era muy pobre realmente, y Santiago en ese contexto es donde escribe esta carta. Y me ayudas con la siguiente, por favor. Y justo para ir haciendo un resumen de lo que prácticamente Santiago nos fue diciendo en cada uno de sus capítulos, preparé la siguiente diapositiva, ahí está. Espero se pueda ver. Pero prácticamente son 4 capítulos los que llevamos. La carta de Santiago son 5 capítulos, que recordemos, como nos había comentado el pastor anteriormente, ahorita lo dividimos en capítulos porque es una manera práctica de poder estudiar, poder consultar, pero imagínense que esto es una carta, ¿no? Es una carta completa, que ahorita lo dividimos en estos 4 capítulos que llevamos, más 5 que sería la conclusión de este libro. Y un poco lo que llama la atención en estos 4 bloques es que aquí están las acciones clave, ¿no? Hay muchas en el capítulo, de hecho ustedes en sus notas podrán haber anotado más de las que están aquí. Quise tomar esas porque son las que a mí más como que me impactaron, pero prácticamente, si nos damos cuenta, en cada uno de los capítulos estamos viendo una acción diferente. Estamos hablando de que perseverar en la fe cuando es probada. En el segundo capítulo habla de muestra tu fe con obras. En el tercer capítulo habla con sabiduría y mansedumbre. Y el último capítulo que estudiamos habla un poco de dejar de juzgar y pedir conforme a la voluntad de Dios. Y algo que también, como para ir empezando con el capítulo 5, entendamos también un contexto en el que los judíos en aquel tiempo, por todo lo que estaban viviendo, ellos empezaban a decir, ok, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, creo en la salvación de Jesús, a través de Jesús, perdón, pero Santiago se dio cuenta que no había realmente esa manera de acción, ¿no? O sea, ellos dicen, hablan, pero realmente no están dando una acción o ese fruto, ¿no? que Santiago nos habla durante toda la carta. Entonces, aquí es donde empieza el capítulo 2, donde empezábamos con este tema de muestra tu fe con obras. Realmente no es que las obras sean lo que te salvan, y lo hemos estudiado ya en los domingos pasados, sino es, imagínense este momento en el que los judíos, ellos tenían que estar, obviamente con esta fe muy, pues obviamente castigada, ¿no? Por todo el contexto que estaban viviendo. Ahora Santiago les pide el siguiente nivel, es, ¿ya crees? Ahora hay que accionar, hay que obrar sobre esto. Y un poco el capítulo 5, ayudas con la siguiente, por favor. El capítulo 5 justo también trata de dividir Santiago en 3 momentos diferentes de este capítulo. Ahorita me reía porque justo la primera parte del capítulo habla mucho de justo esta indiferencia que había con la gente que tenía mucho dinero, que era rica. Entonces es una parte muy compleja, pero ahorita la vamos a ir un poco desmenuzando. La segunda parte habla de perseverar con paciencia, que nos dan muchos ejemplos también de cómo antiguos, ahora sí como profetas, o por ejemplo el mismo Job, también perseveraron, ¿no? En esa paciencia. Y por último da también, como acostumbrado a Santiago, ¿no? Da acciones directas, ora, confía y actúa con amor. Por eso termina prácticamente la carta. Y algo interesante de Santiago es que él no termina con una despedida. Realmente no sabemos por qué, no sabemos si realmente no se despidió la carta o algo. La verdad es que es algo que no conocemos actualmente, pero lo que sí sabemos es que Santiago termina con una acción, y creo que eso es lo importante de este aprendizaje, ¿no? De que siempre tenemos que ir a esa acción. Ahora, para ir empezando con este capítulo y recordando los viejos momentos que les decía cuando iba a la rifa bíblica, hay algo que le llamamos esgrima bíblico. ¿Alguien conoce lo que es esgrima bíblico? Que el esgrima bíblico es el primero que encuentre la cita, se pone de pie y la dice. En aquel tiempo ganábamos un premio, ahorita no tenemos premio, pero la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, les voy a pedir que el primero que encuentre Santiago del 1 al 6 me ayuda para ponerse de pie y a leerlo para que todos escuchemos. ¿Sí? Esgrima. ¿Sí? Santiago del 1 al 6. Sí. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando seáis
Capítulo 5. Perdón, capítulo 5, de 1 a 6. Sí, yo estoy leyendo desde el... No. Perdón. Dice, vamos ahora ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Pues su oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará de todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Han engordado sus corazones como en día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo y él no les hace resistencia. Muchas gracias. Justo cuando leí este capítulo era lo que digo, híjole, es interesante porque la primera vez que lo lees pareciera que Santiago está juzgando la riqueza, ¿no? Como a la gente rica. Y obviamente leyéndolo con más calma y digo también con la dirección del Espíritu Santo, un poco podemos ver que realmente en esta carta Santiago cambia un poquito la dinámica. Normalmente cuando veíamos los capítulos anteriores siempre estaban prácticamente como dando estos accionables, ¿no? Como estos consejos prácticos para poder, en ese momento el capítulo 5 como que hace un cambio así prácticamente literario y empieza a hacer este como un poco como lo que hacen los profetas, ¿no? Empieza a denunciar algún tema, en este caso la injusticia que estaban haciendo los ricos, y en ese momento como que cambian estos versículos, ¿no? Un poco la dinámica que estaba llevando Santiago. Aún así creo que podemos entender como muchas enseñanzas sobre estos 6 versículos. Uno de ellos es, Santiago no está juzgando la riqueza ni mucho menos, y creo que Santiago tenía mucho esta escuela del mismo Señor Jesús, donde ya el Señor Jesús nos había dicho que no acumuláramos riquezas en esta tierra, sino acumuláramos riquezas en el cielo. Esto ya lo había dicho Jesús anteriormente, y Santiago un poco usa esa enseñanza de Jesús y trata de traerla a este contexto que habíamos platicado anteriormente de la injusticia que estaban pasando la primera iglesia primitiva, ¿no? Aquí algo que, como menciono, Santiago no denuncia la riqueza ni tener dinero, no está mal. Hemos aprendido diferentes domingos que tener dinero no es algo malo. Lo que está mal es realmente el propósito y lo que estás haciendo con ese dinero. Entonces, algo que pasaba en aquel entonces es que la gente que era rica detenía el pago de los jornaleros, ¿no? Recuerden que antiguamente esos judíos que eran como perseguidos, ¿no? Muchas de las cosas que tenían que hacer era como servir a otras personas, ¿no? Ellos habían dejado sus tierras, habían dejado todo por esta persecución, entonces lo que se dedicaban ellos justo era hacer eso, ¿no? Servir a alguien más. Y algo importante es que esas personas que ya tenían mucho dinero, con su afán de seguir acumulando, retenían el pago. Entonces era como, bueno, no te voy a pagar por eso que estás haciendo, ¿no? Por ese trabajo que estás haciendo. Y es lo que empieza a denunciar Santiago, ¿no? Prácticamente es como una especie de consuelo a aquellos pueblos judíos que estaban sufriendo ese tipo de injusticia, y lo que hace Santiago es eso, ¿no? Denunciar esa injusticia que estaban viviendo. Aún así creo que lo podemos ver de dos lados diferentes. Podemos verlo del lado de ¿somos los ricos o somos los que no nos están pagando? Si lo vemos del lado de los ricos, creo que el mensaje es muy claro y un poco alineado al mensaje de Jesús. Prácticamente es todo lo que estamos haciendo en esta tierra. Como decía Santiago, pues se lo va a comer la polilla, ¿no? O sea, todo lo que hagamos, ropa, lujos, carro, realmente es algo que se va a quedar aquí. Realmente lo que tenemos que, pues, ahora sí que poder tener esa riqueza, pero en el cielo esa riqueza espiritual. Y algo que dejo ahí un par de preguntas era, ¿dónde estás poniendo tu confianza? Hay veces que, digo por experiencia propia, porque casi siempre nos paramos aquí enfrente en el centro, pero no es para nosotros, es que hay veces que cuando tenemos dinero es muy fácil olvidarnos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está resuelto, porque todo lo tengo como a la mano, me siento poderoso con ese dinero. Entonces, ¿hasta dónde está llevando tu confianza? ¿Tú está en el dinero o Dios que te dio ese dinero? Y es algo que nos enseña Santiago en este día, ¿no? Denuncia justo como esa confianza que le están dando esas personas ricas a ese dinero, y cómo en ese afán de tratar de acumular, empiezan a hacer injusticias con las demás personas, ¿no?
Y creo que es algo importante también para nosotros, porque no sé cuántos de aquí tengan una posición de liderazgo. No sé si alguien de aquí es jefe, es gerente, tiene alguna persona a su cargo. Creo que es algo también importante, porque algo que estábamos viendo aquí es esa injusticia, ¿no? De no le estaban pagando por un trabajo que ya estaban haciendo estas personas. Y yo creo que es algo que también deberíamos nosotros aplicar en nuestra propia trabajos, en nuestra propia vida, ¿no? Donde si tú tienes una posición de poder, una posición de liderazgo, creo que es importante eso, ¿no? A veces no necesariamente retener el pago, pero realmente es que tanto estamos también apoyando a estas personas que nos ayudan, ¿no? Ya sea la persona que nos limpia el parabrisas, ya sea la persona que nos limpia nuestra casa, ya sea la persona que recoge la basura. Digo, creo que todos hemos vivido casos donde creo que a veces por esa posición de poder que tenemos de, tú eres mi mesero, tú me tienes que servir, ¿cómo les hablamos, no? ¿Cómo le hablamos a la persona que recoge nuestra basura? ¿Cómo le hablamos a la persona que nos está dando un servicio? Creo que es importante también entender que, pues, un poco lo que dice Santiago es, si nosotros tenemos esa fe que decimos y nosotros creemos en Jesús, tenemos que tener la misma humildad con la que Jesús estuvo aquí en la tierra. Entonces, en esos pequeños actos, desde cómo le hablas tú a la persona que te está dando un servicio, que está a cargo tuyo, es importante también, ¿no? Porque es ese mensaje que le está dando a la persona que tú eres una persona diferente, que eres una persona apartada de Dios. Entonces, creo que aquí es la primera esa práctica que nos enseña Santiago. Por un lado es, si estás pasando por un momento de injusticia, si estás pasando por un momento en la que a lo mejor no tienes el dinero suficiente, o a lo mejor estás teniendo una injusticia de tu trabajo, ¿no? Y a veces que nos quejamos de, es que mi jefe no me entiende, es que en mi trabajo. Aquí lo denuncia Santiago, ¿no? Ellos van a tener su pago y Dios se va a encargar de eso. Y tenemos que dar la confianza en que Dios se va a encargar de esa situación en la que estamos viviendo, ¿no? En esa situación difícil en nuestro trabajo, con nuestro jefe, con nuestro líder, ¿no? Dios se va a encargar de eso y Dios es el Dios que le va a dar ese sentido a que realmente por qué estamos pasando por ese tipo de pruebas, ¿no? Y por otro lado también es, si tú estás en otra posición de liderazgo, estás en una posición de jefe, también es cómo tratas a esas personas que están a tu cargo. Entonces creo que es importante también empezar a verlo de esa manera. Un poco cambiando el tema, así Santiago un poco lo hace, a partir del versículo 7 cambia radicalmente Santiago el tema. ¿Me puedes ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Aquí prácticamente Santiago nos da así como un giro, ¿no? Pareciera que no está hablando de lo mismo y pareciera como que le va parte el tema de los ricos, pero ahorita creo que podemos hacer una relación también con eso. Alguien que me ayude con el esgrima del versículo 7 a 11, por favor. 5, 7, 11. Primero que lo encuentres y me ayuda con eso de que ella le gusta. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperen el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben de ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está en la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Muchas gracias. Aquí, como acabamos de escuchar, Santiago da 3 ejemplos muy clave. Aquí es la positiva, traté de ilustrarlo de una manera. Primero habla de un labrador que espera, no habla de un labrador específico, habla en general, ¿no? Del trabajo del labrador. Que digo, no sé si alguien aquí se ha dedicado a la siembra alguna vez, pero creo que todos entendemos un poco el trabajo, ¿no? Que hay detrás de poner la semilla, de regarla, preparar la tierra y prácticamente esperar que nazca el fruto, ¿no? Luego, en segundo lugar, habla también de los profetas, que algo que también trata de decirnos Santiago es, en ese momento los judíos ya sabían de los profetas. Ellos, recordemos que ya había una historia pasada donde ellos ya conocían a esos profetas como Eliseo, Elías, Daniel, Miqueas, Nahum, o sea, prácticamente todos esos profetas, desde los mayores hasta los menores, ellos ya más o menos conocían ese contexto y por eso lo cita en esta parte de la carta. Y por último pone el ejemplo, creo que más claro que casi todo el mundo conocemos, el ejemplo de Job.
Entonces, la primera parte habla un poco de esa paciencia, y creo que un poco esa paciencia, que a veces es más paciencia activa. Aquí nosotros no tenemos, yo no sé si alguien aquí ha alguna vez sembrado algo. Yo algo mucho lo que hice fue como el de algodoncito con la semilla en el kinder, pero si se dan cuenta, aunque hayamos hecho ese experimento en la escuela, ¿cuál es el procedimiento? Yo hago la semilla, hago lo suficiente para poder hacer que la semilla germine, pero no tengo el control. ¿Quién tiene el control? Lo tiene Dios. Entonces, al final de cuentas, aquí lo que nos dice Santiago es, así como el labrador tiene esa paciencia de sembrar la semilla y hacer todo este trabajo, y puede ser que mañana llueva, puede ser que este año no caiga una tormenta muy grande, prácticamente lo que hace el labrador es poner esa confianza, ¿no? Nosotros como cristianos pues tenemos que poner esa confianza en Dios, donde hay veces que esa paciencia pues es una paciencia activa, donde aquí prácticamente hay un año, ¿no? El procedimiento es muy claro, ¿no? En un año normalmente se siembra, se hace todo el procedimiento, llueve y se cosecha. Todo eso es un año que prácticamente cada año se va haciendo ese procedimiento. Pero en cada uno de los momentos siempre hay una actividad. Entonces el labrador lo que está en todo momento está haciendo algo. Él no tiene el control de la semilla, él no tiene el control de lo que va a pasar, y lo único que hace él es trabajar, para que prácticamente esa semilla pues no tenga ese fruto que queremos. Y algo que me dice Santiago aquí es eso, la paciencia activa. Hay veces que de pronto nos desesperamos, ¿no? Y decimos, no, pues es que ya me urge, Dios, ¿por qué no me escuchas? Y dejamos de hacer, o sea, como que sentimos que Dios nos olvida, y nosotros también como que nos olvidamos, ¿no? Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de hacer todo lo que aprendimos, ¿no? Desde cómo tratamos a los demás. Y aquí lo que menciona Santiago es eso, ¿no? Realmente el labrador él no nada más espera así sentado, él tiene todos los días que pararse, ver si hay un cuervo que está ahí haciendo algo, pensar, él no para, ¿no? Y creo que es algo que tenemos que aprender, donde si prácticamente estamos viendo que el labrador, a pesar de que él no tiene el control, él siempre se está moviendo. Y creo que a veces que estamos en esa paciencia, ¿no? Donde necesitamos esa contestación. Y hace 8 días me acuerdo que el pastor hablaba, ¿no? De que queremos tumbar la puerta, ¿no? Y así como Dios abre la puerta, pues yo doy de patadas para que la puerta se abra, ¿no? Creo que no es eso, no es esa actividad. La actividad que nos pide Dios es, así como todas las acciones que nos dijo Santiago durante toda esa carta, son las acciones que nos pide Dios. No es de que si yo estoy desesperado porque necesito ese dinero, necesito hacer algo, y como decía el pastor, estoy pateando la puerta, y Dios abre la puerta porque necesito, ya me urge, ¿no? No va por ahí la acción, no es esa la paciencia activa. La paciencia activa es tener esa comunión con Dios, no apartarnos de Él, porque al final el que tiene el control es Dios sobre ese fruto que necesitamos. Luego, en segundo lugar, también habla sobre los profetas. Aquí un poco lo que hace Santiago es cambiar un poco el giro también, y como les mencionaba, ya esos judíos ya conocían estos pasajes, ¿no? de todo lo que han hecho los profetas. Prácticamente pues podemos enumerar un montón de profetas, ¿no? Cada uno tiene su historia y es muy interesante, ¿no? La verdad es que a mí siempre me ha costado trabajo entender toda la historia de los profetas porque se me hace muy complejo, pero creo que los ejemplos muy claros que he aprendido desde niño, pues es el caso de Daniel, el caso de los leones, tenemos el caso de Eliseo, ¿no? Cómo se paró contra los reyes y los denunció, ¿no? Por idólatras. Tenemos el caso de Jeremías, ¿no? Tenemos el caso de Jeremías, ¿no? Que también él tenía un mensaje muy claro y la propia gente de su pueblo lo mandó a encarcelar y prácticamente lo encerró, ¿no? Entonces, una constante que tenemos de los profetas, digo, ya más adelante ustedes pueden ver, cada una de las historias de los profetas es muy diferente, pero algo que tenían los profetas era, ellos tenían un mandato, tenían un mandato de Dios, y lo que hicieron ellos es cumplirlo, ya sea dar un mensaje, ya sea declarar algo, ya sea hacer un milagro, ¿no? Como lo hizo Eliseo cuando pidió llover y luego que no lloviera. Entonces, ese tipo de cosas las tenemos muy claras, ¿no? Dios siempre estaba dando un mandato a los profetas. Y esos mandatos realmente también provocaban una paciencia. ¿Por qué?
porque al final de cuentas todos los profetas sufrieron encarcelamientos, sufrieron muertes, sufrieron N cantidad de padecimientos. Pero ellos tenían muy claro el objetivo, estaban alineados a la visión de Dios. Y algo que prácticamente nos enseñan estos profetas es que a pesar de todo lo que estaban sufriendo, nunca perdieron esa paciencia y nunca perdieron esa comunión con Dios. Obviamente, más adelante menciona también Santiago en el caso de Elías, los profetas también no eran superhumanos, o sea, los profetas no eran personas divinas, mucho menos, ¿no? Eran humanos como tú y como yo, y ellos tenían necesidades, tenían hambre, tenían miedo, tenían N cantidad de cosas, y aún así ellos no perdieron esa paciencia. ¿Por qué? Porque estaban alineados a la visión de Dios. Entonces hay veces que de pronto nos desesperamos, ¿no? Como decíamos en el primer caso del labrador, ¿no? Que queremos patear esa puerta. Pero realmente hay que entender si nuestra visión, lo que queremos, está alineado con la visión de Dios. Ese carro nuevo, esa casa nueva, todo eso está alineado a ese propósito de Dios. Y es donde realmente esa paciencia puede generar un fruto, ¿no? Siempre y cuando Dios nos dé la indicación de que ese es el mandato que Él quiere de nosotros. Entonces, algo que entendemos de sus profetas es que ellos primeramente tenían ya un mandato y ellos pudieron hacer milagros, pudieron hacer una cantidad de cosas porque estaba alineado su propósito con el de Dios. Y por último tenemos el caso de Job, que creo que es el que más famoso en todo caso conocemos, donde, si podemos resumir la vida de Job, Job era un hombre que tenía todo. De pronto el diablo le dice a Dios, oye, como que tiene todo, pero seguramente porque tiene todo te alaba y te sigue, porque pues tú le das todo, ¿no? O sea, deberíamos mejor quitarle las cosas para ver si todavía te sigue alabando. ¿Qué es lo que dice Dios? Le da el pase a Satanás y le dice, ok, solo no toques su alma. Entonces empezamos a ver en todo el libro de Job un montón de cosas donde vemos que Job pierde a su familia, pierde a su esposa, pierde a sus esposas, pierde a sus hijos, pierde todas sus riquezas y se queda prácticamente él solo, así rascándose por las llagas que tenía, ¿no? De las enfermedades que tenía, y prácticamente Job se queda así solo. Aún en eso Job se quejó, Job también se lamentó, Job también tuvo un momento donde prácticamente, pues como decimos, somos seres humanos, ¿no? Y tenemos esas pruebas, pues nos duelen, ¿no? Pero Job nunca maldijo a Dios. Es algo que lo vemos en la Biblia, y Job pudo desesperarse, pudo sufrir, pero jamás maldijo a Dios. Y algo que entendemos es que esta perseverancia, a diferencia de las otras dos que veíamos del labrador y de los profetas, es una paciencia a veces que no entendemos por qué Dios nos está probando de esta manera. Y Job es el caso más práctico, ¿no? Job, al final de cuentas, imagínense, él tenía todo y de repente un día no tenía nada y nunca entendió por qué. Él no hizo nada malo, él no hizo, en teoría, un pecado, ¿no? Como podemos entender como pecado de hacer alguna transgresión moral, por decirlo. Pero lo que prácticamente Job es, un día estaba bien, un día estaba mal, no entendemos por qué, pero lo que sí Job entendía es que había un propósito de Dios, ¿no? Y algo que al final Job nos demuestra es que había una esperanza. Por eso decimos, Job nunca maldijo a Dios porque sabía que había también un propósito mayor. ¿Cuál fue el propósito mayor que me puedes decir? Al final Job terminó, o sea, terminó así en las llagas y todo, ¿o cómo terminó Job? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo terminó Job? ¿Quién sabe? Bueno, su vida glorifica a Dios todavía, ¿no? Pero al final Job, ¿cómo terminó? ¿Qué le dio Dios? No, se lo multiplicó todo. Se lo multiplicó, justo. Pero se lo multiplicó nada más porque se portó bien o porque Fue paciencia. pero realmente fue porque Dios así lo quiso. O sea, Dios quien tuvo en su misericordia, y lo menciona justo Santiago, ¿no? Santiago, cuando menciona, leíamos el versículo del 7 al 11, Santiago no dice el propósito de Job, dice el propósito de Dios, el Señor. Y así como Dios tuvo en su bien quitárselo, le dio en su bien darle, como dijo ahorita, multiplicar. Entonces, ese es el fin del Señor. ¿Por qué? Pues podemos deducirlo, ¿no? Al final sabemos que la fe de Job era muy grande al principio, pero seguramente Job, después de todo este sufrimiento que pasó y cómo Dios se lo multiplicó, Job terminó con una fe viva.
Job menciona, ¿no? Yo te escuchaba a lo lejos, ¿no? Pero ahora ya te tengo aquí, ¿no? Te tengo, realmente te siento. Entonces, sabemos que Job al final tenía una fe, ¿ya? Y lo que hizo Dios es probar esa fe para probar esa paciencia. Y hay veces que nosotros tenemos también que ser probados en esa paciencia, ¿no? A veces que no entendemos por qué, queremos buscar una explicación, queremos, como decíamos, abrir la puerta a patadas, ¿no? ¿Por qué? Pero Dios tiene en su misericordia un plan, ¿no? Y así como los profetas también tenían ese mensaje muy claro, ¿no? De ve, haz esto, creo que nosotros también lo que tenemos que pedir es esa dirección, ¿no? Así como Job tal vez no entendió, pero al final Dios lo premió con esta multiplicación de todo lo que le quitó. Obviamente a Dios, como decíamos, ¿no? A Él le place hacer esto y no tenemos que, como decíamos, maldecir a Dios ni mucho menos ni juzgarlo, ¿no? Porque así como nosotros decimos, estamos en tus manos, Dios tiene un propósito para nosotros. Y lo que sabemos y hemos aprendido durante todos estos estudios es que Dios siempre tiene un propósito mayor al que nosotros podemos tener en nuestras vidas, ¿no? A la visión corta que tenemos como seres humanos. Entonces creo que es importante tener este caso de Job y cómo Santiago nos lo pone como una ilustración más a esta paciencia. Y vamos entrando a la última parte de los versículos. ¿Alguien me ayuda? ¿Me puedes llevar con la siguiente, por favor? Con el versículo del 13 al 20, por favor. Alguien, si lo tiene, se pone de pie, me ayuda a leer, por favor. Versículo del 13 al 20. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecado del error de su camino, al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muchas gracias. En esta diapositiva puse como 4 cuadritos donde vemos como Santiago acostumbraba, ¿no? Él es muy práctico y da acciones. Los primeros 2 cuadritos del lado, son cosas que hablan como de nosotros mismos, cómo nosotros tenemos que orar en la aflicción y alabar en la alegría. Y luego los otros 2 cuadros pareciera que hablan más bien de nuestra posición como creyentes con la iglesia, ¿no? Con nuestros hermanos. Entonces, los primeros 2 cuadros, ¿qué es lo que nos quiere decir Santiago? Es, en todo momento no hay que perder esa conexión con Dios. Decíamos hace un momento, ¿no? Cuando las cosas van muy bien, cuando todo fluye de maravilla, es muy fácil olvidarnos de Dios, es muy muy sencillo. Y hay veces en las que nos olvidamos de todas las bendiciones que nos da Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice Santiago? Es, si estás alegre, alaba, que es un poco lo que hacemos ahorita en estos momentos, ¿no? Y nos lo decía la pastora muy claro. Venimos a alabar a Dios, no importando si estamos alegres o estamos a lo mejor en una necesidad. Pero también es, si estás afligido o tienes algún problema, ¿cuál es la mejor solución? Ora. Entonces, en cualquiera de los aspectos de la vida de un humano, que un humano casi siempre tiene 2 momentos, ¿no? O está triste o está muy alegre, casi siempre es lo mismo, ¿no? Casi no hay grises, siempre es blanco o negro. En los 2 puntos, en los extremos del punto cardinal es, no pierdas esa conexión con Dios. Entonces, aquí lo que Santiago nos da a entender es eso, no perder esa conexión. Y luego, por el otro lado, habla de cómo los creyentes deben estar también conectados con la iglesia, ¿no? Que son estas personas, recordemos que en estas primeras iglesias eran grupos pequeños, ¿no? Que también se reunían, y justo también menciona a los ancianos.
en aquel tiempo pues antes se entendían como gente que tenía como una mayor capacidad o tenía como pues un estudio mayor, ¿no? O tenía como un poder de liderazgo. Sí, pasó, era como eso, ¿sí? Entonces lo que dice aquí Santiago es, si estás enfermo, busca ayuda espiritual. Hay veces que podemos suponer que enfermo es cuando tengo tos, cuando tengo gripa, pero ¿cuánto de aquí estamos enfermos espiritualmente? ¿Cuántos realmente tenemos una necesidad no solamente de enfermedad de me duele esto, estoy malo del hígado, sino cuántos de aquí tenemos una enfermedad espiritual? Llamémosle problema, llamémosle estoy alejado de Dios, llamémosle me siento no merecedor, ¿no? También puede pasar. Y aquí lo que dice Santiago es acércate a esas personas, ¿no? Digo, aquí no tenemos la figura de anciano, creo que el pastor antes la quitó, ¿no? No tenemos esa figura, pero sí tenemos personas que a veces tenemos esa confianza, ¿no? Acercarnos a ellos. Y algo que también dice es, confiesen de sus pecados unos a otros. Creo que aquí hay veces que es muy fácil, ¿no? Que de pronto alguien se acerca y me dice, oye, fíjate que tengo este problema. ¿Y qué hacemos normalmente? Es como, ay, fíjate, perenganito, que me contó esto y se hace un chisme, ¿no? Y aquí lo que Santiago es, no, o sea, por un lado es, si tú eres la persona, tú eres el anciano en ese momento, ¿no? Que te están pidiendo ayuda, lo primero es ofrecerlo. Y si te están contando esa necesidad espiritual, de enfermedad o el problema que tenga tu hermano, pues no vayas de chismoso, o sea, creo que eso es lo primero que tendríamos que hacer. ¿Por qué? Porque aquí lo que dice es, tú como anciano tienes que dar ese aceite. Recordamos que en aquel entonces el aceite era una medida medicinal, pero también después se convirtió también en una parte como el Espíritu Santo también puede ocupar ese como objeto, ¿no? Como representación. Entonces algo que podemos entender es, si te están pidiendo ayuda, lo primero es, no vayas y cuentes eso. Por eso nos reunimos, por eso somos iglesia, y el propósito de estar aquí juntos es que nos podamos apoyar los unos a los otros y no convertir esto en una serie de chismes y de que fíjate que hizo ya esto y fíjate que esa persona ya cometió este error, ¿no? Creo que para eso no está la iglesia. Y por último, también dice que el creyente confiesa y restaura relaciones. Entonces, aquí creo que es algo importante, ¿no? Nosotros como creyentes tenemos que preguntarnos, ¿estamos restaurando relaciones o las estamos rompiendo? Porque es muy fácil en las iglesias, ¿no? Realmente por un chisme, por un malentendido, por una cara, romper esas relaciones. Y algo que nos pide Santiago es que seamos coherentes. Si decimos que tenemos una fe maravillosa y que creemos en Dios, hay que tener coherencia. Y esa coherencia se ve en también cómo restauro esas relaciones y cómo me comporto con mis hermanos. Y por último menciona otra vez vuelvo a tocar a un profeta, ya lo mencioné anteriormente, a Elías. Elías, pues como decíamos, era un profeta del Antiguo Testamento, donde prácticamente, pues decíamos, él tenía un mensaje muy claro, ¿no? Con los reyes de Judá en aquel entonces. Y él tenía que denunciar esos pecados que estaban cometiendo los reyes, y esto pues obviamente convirtió a Elías en una persona que fue prácticamente perseguida. Elías también se cansó. Elías también, así como Job, llegó un momento en el que él dijo, yo ya no puedo, o sea, prácticamente él estaba muy cansado. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios en su cansancio, en sus dificultades, Dios también le dio lo reconfortó, ¿no? También algo que dice Santiago es, Elías no era un superhumano, Elías no era, ahorita lo leemos y nos hacen maravillosas las cosas que hizo Elías en la Biblia, pero Elías no era diferente a ti y a mí. Elías prácticamente tuvo, a través de la oración, la pudo hacer, como decíamos, que lloviera, que no lloviera, pero toda esa oración que hizo Elías estaba alineado a la voluntad de Dios. Entonces, ahora una vez más, aquí nos pone el caso Santiago, es, si nuestra oración no es eficaz, como lo leíamos hace rato en los versículos, preguntémonos, porque dice, la oración del justo es eficaz. Entonces, ser justo no necesariamente es de que yo ya me peco, ¿no? Justo no es de que realmente ya no hacemos nada malo. Somos seres humanos y tenemos claro que todos los días, todo el tanto tiempo estamos pecando. ¿Qué quiere decir justo? Que estamos alineados a esa voluntad de Dios. Entonces, esa es la oración eficaz, no una oración kilométrica. A veces nos acostumbramos a hacer oraciones muy bonitas, la gente ora y se escucha muy bonito como ora. Esa no es la oración eficaz.
La oración eficaz es que está alineada a esa voluntad de Dios. Y para ir cerrando el estudio de hoy, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? El libro de Santiago termina donde empezó. Así como decíamos que Santiago no termina con una despedida, Santiago termina con una acción. Entonces, aquí lo que decíamos al principio, todo el capítulo de Santiago siempre habla de cómo la fe se ve en esa acción. No basta con saber, hay veces que venimos a la iglesia creyendo que tenemos que aprender mucho, que tenemos que ser personas muy estudiosas de la Biblia. No basta con saber, sino hay que vivir lo que estamos aprendiendo. No basta con oír, porque a veces pensamos que venir a la iglesia y sentamos aquí una hora, ya estamos cumpliendo con nuestro propósito como cristianos. No es oír, hay que obedecer todo lo que estamos escuchando. Y no basta solamente con creer. Recordemos que en aquel entonces los judíos también decían que creían, ¿no? Estaban en esos momentos donde ellos decían, yo tengo mi fe, pero realmente, ¿cómo estás ocupando esa fe, no? ¿Para honrar o para echamos ese rato por esas relaciones? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Les van a pasar unas tarjetitas, como estamos en un día diferente, me dijo la pastora, quisiéramos hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Y en la siguiente diapositiva, en esa diapositiva, aquí hay un listado de muchas cosas que nos pide Santiago que hagamos, o nos da sugerencias, ¿no?, de hacerlo. Y es justo ese llamado que nos está haciendo Santiago el día de hoy a actuar. ¿Cuántas veces venimos aquí y el pastor nos dice, tomen notas, hagan cosas en su celular o así? Lo que queremos hacer ahora es, nos van a pasar una tarjetita con unas plumitas, y esta cuadrícula la hice un poco como para que podamos inspirarnos. Ustedes también tienen sus notas de cosas que hayan aprendido de este libro. Lo que queremos hacer el día de hoy es comprometernos con una acción. Así como les decía de que mi trabajo es hacer que las personas accionen, quiero hacer un experimento el día de hoy. Quiero hacer tengo la intención de que ustedes escriban una acción, solo una acción que se van a comprometer ustedes. Pueden inspirarse en estas, pueden inspirarse en sus notas, en todo lo que hemos aprendido en el capítulo de Santiago, pero realmente es una acción, solo uno. Y ese papel lo pueden pegar, lo pueden traer en su Biblia, lo pueden traer en su cartera, hagan lo que quieran, pero la idea es que tenemos un compromiso con Dios de cómo vamos a actuar el día de hoy. Aquí mientras reparto los papeles hay unos ejemplos, ¿no? En el capítulo 1 habla de perseverar en la prueba, también habla de no te dejes llevar por la ira, ¿no? ¿Cuántas veces somos esas personas que nos dejamos llevar por ese temperamento que tenemos? En el capítulo 2 habla de trata a todos sin excepción de personas. En el capítulo 2 también habla de no se fue con obras. Luego en el capítulo 3 habla de domina tu lengua. ¿Cuántas veces nos queda trabajo eso, no? De dominar nuestra lengua, como aprendimos en los capítulos pasados. Los últimos capítulos habla de no juzgar a la hermana, y en este día aprendemos a esperar con paciencia y restaurar a los que se han apartado. Entonces aquí hay una inspiración, si lo quieren usar, ahora sí como de ayuda de acordeón, pero ustedes piensen en esa acción que quieren escribir, y más que escribirla es la acción con la que se van a comprometer con Dios el día de hoy. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Como decíamos, la fe no es teoría, la fe no es venir aquí a la iglesia y escuchar todos los domingos a los predicadores, sino la fe, como enseñamos en Santiago, también es una acción. Entonces, así como estamos escribiendo en este papel a qué nos vamos a comprometer y cuál es la acción que vamos a tomar, creo que es un compromiso que tenemos que tomar, ¿no? Y podemos hacer este ejercicio cada vez que queramos, ¿no? Así como los profetas tenían un propósito, ¿no? Y sabían muy bien cuál era ese propósito mayor que tenían. Hay que entender también nuestro propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito por el que estamos en esta iglesia? ¿Por qué estamos también en esta vida, ¿no? Y hay que pedírselo a Dios que nos lo dé. Entonces, les invito a reflexionar en esto, y me gustaría terminar con una oración. ¿Pastor, me ayuda a orar por estos papelitos para que pueda ser? ¿Yo mismo? Claro. Yo decía para que me ayude mi vocecita. Si ya terminaron de escribir, acompáñame en oración para realmente hacer válido estos compromisos.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias te doy porque has permitido que pudiéramos en estos momentos aprender las lecciones que tenía Santiago para nuestra vida. Y te pedimos por estas acciones que estamos escribiendo, esos compromisos que estamos escribiendo en esas papeletas, que no se quede como una fe vacía, una fe, como decía Santiago, una fe sin obras, sino realmente el compromiso que estamos escribiendo en estos momentos sea un compromiso contigo. Y sabemos que con nuestros propios méritos no vamos a poder, sino tú nos ayudas con tu Espíritu Santo y nos da esta guía para poder entender cuál es el propósito que tienes para nuestras vidas. Te pido que nos ayudes a entender realmente cuál es esa acción que tenemos que hacer y que realmente seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús.